Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones del Consejo Nacional de Bioética. Estamos en la Universidad del Bosque, una universidad aliada, una universidad que nos ha abierto las puertas también. Y claro, estamos asistiendo a un invitado, acompañando a un invitado de la universidad, un invitado del Consejo en este simposio internacional, un simposio sobre la bioética, sobre la ciencia, sobre la tecnociencia, que es un término acuñado por el doctor Javier Echeverría Esponda. Él es de España, está con nosotros hoy en Colombia. Vamos a conversar un poco sobre la ciencia hoy en día, sobre la filosofía de la ciencia, sobre para qué se hace ciencia y sobre todo para pensar esos lugares que a veces volvemos a escuchar, a pensar y que de todas maneras nos hacen preguntas sobre qué está pasando hoy con la ciencia y para qué le sirve y a quién le sirve. Y doctor, muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a usted. Espero que se sienta usted acogido aquí en Colombia. Muy bien tratado. Es un placer venir a Colombia siempre. Y le quiero comenzar preguntando el para qué, porque cuando uno comienza a ver, hoy en día, usted lo ha dicho en varias de sus conferencias, los grandes capitales, las grandes empresas que hoy son feudos, los ha llamado usted, feudos como Facebook, como Google, y todos son estos tecnofeudos a los que estamos de alguna manera dependiendo. La pregunta que uno se hace hoy, al ver que quizás las universidades ya no son los centros de punta de la investigación, sino precisamente las empresas, particularmente las empresas donde la información tiene relevancia, ¿para quién la ciencia hoy? ¿Para qué la ciencia hoy? Bueno, vamos a ver, la ciencia aporta un conocimiento básico y requiere mucho tiempo lograr un descubrimiento científico, un avance científico, una nueva teoría científica, un nuevo instrumento también científico, requiere mucho esfuerzo, muchos años. Hacer una tesis doctoral, sin más, que es el hito de entrada en la profesión científica, lleva años, implica un esfuerzo personal enorme y esto pues es una cultura, o sea, la cultura universitaria, la cultura científica es una cultura muy importante. Paralelamente hay la cultura ingenieril, la cultura de los inventores, de los técnicos, de los ingenieros. Hay otra tercera cultura, que es la cultura empresarial, la cultura que no busca el conocimiento, sino la riqueza, los beneficios económicos, ¿no? Normalmente el ingeniero, el científico busca conocimiento, sobre todo, el ingeniero busca resolver los problemas, o sea, digamos, encontrar artefactos que resuelvan problemas. El empresario, estoy hablando ya de la tecnociencia, ¿no? El empresario tecnocientífico lo que busca es beneficios económicos y entonces a él o a ella le interesa aquel conocimiento científico que pudiera generar beneficios económicos, que pudiera generar réditos, ¿no? Entonces esto sucede, el paso de la ciencia a la tecnociencia. La ciencia es búsqueda de conocimiento válido, verdadero, interesante, fecundo, y ahí son científicos, personas curiosas que quieren saber cómo es la naturaleza, cómo son los seres humanos, cómo es la sociedad, ¿no? Es decir, que investigan por el mismo conocimiento. El conocimiento es un valor, un bien en sí, y entonces un científico tiene pasión por el conocimiento, o sea, tiene que ser un apasionado del conocimiento para ser científico. Y los científicos son imprescindibles hoy en día. Google, Facebook, etcétera, todas estas grandes empresas contratan muchos científicos, pero sin embargo el objetivo de estas grandes empresas no es ya la búsqueda de conocimiento, sino la innovación. Y entonces esto ha sido un cambio radical que ha sucedido. Empezó en la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo a partir de 1980, que es cuando surge la tecnociencia propiamente dicha y todas estas grandes empresas que hoy en día dominan el mundo. Y cuando usted ve eso, por ejemplo, el papel del Estado, ¿cuál es el papel del Estado hoy? ¿Cuál debería ser el papel del Estado con sus instituciones científicas y particularmente con el conocimiento? El Estado, el Estado moderno, llamémoslo así, porque las universidades tienen un origen medieval, tienen un origen religioso, es decir, es la Iglesia Católica la que crea las primeras universidades, luego las iglesias reformadas, los luteranos, la Royal Society no la crea la Iglesia Anglicana, pero prácticamente es una institución anglicana, ¿no? Entonces dejo esta cuestión, ¿no? Entonces cuando ya viene la República Francesa, la Constitución norteamericana, entonces los estados se interesan por las universidades. ¿Por qué?
porque las universidades, el conocimiento científico hay que difundirlo a través de los sistemas educativos de los estados, es decir, a través de las escuelas, de los institutos, de los colegios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los estados, en particular los estados republicanos, no dejan de enseñar el conocimiento teológico, la revelación se sigue enseñando, pero en colegios confesionales, en instituciones confesionales, mientras que el Estado enseña el conocimiento científico. Entonces el conocimiento científico y el Estado, ciencia y Estado, digamos, ciencia moderna y Estado están estrechísimamente vinculados, porque los estados, en particular la República Francesa, enseña ciencia a todos los niños y niñas. O sea, les enseña pues, desde la aritmética, la geometría y progresivamente la física, la química, etc. Y eso es, por lo tanto, la educación pública, ¿no? Entonces, la educación pública estatal está claramente orientada a la enseñanza de la ciencia y tiene mucho éxito, y se produce un progreso enorme pues, en el siglo XIX fundamentalmente y también en el siglo XX. Pero en el siglo XX irrumpe una nueva modalidad, un nuevo modo de hacer ciencia. Se sigue haciendo ciencia, siguen existiendo las universidades, siguen existiendo los estados, pero aparecen otras formas de conocimiento con más influencia y más poder social que las propias universidades, y aparecen también unas organizaciones transnacionales con más poder que el Estado, ¿no? Entonces, este es el cambio fundamental. Sigue habiendo ciencia, sigue habiendo estados, pero ya no son los estados los que determinan al 100% ni muchísimo menos la vida de las personas ni el conocimiento de las personas, sino que a través de las pantallas, de las redes, Google es un gran ejemplo, ¿no? En este momento, pues, digamos, si uno quiere saber algo, pues va al buscador de Google. En todo caso, en el mejor de los casos, va a la Wikipedia, ¿no? Pero normalmente es Google quien les dice a los niños, a los chicos y a las chicas qué significa tal cosa, y claro, aporta muchísimo conocimiento, mucho más en este momento que cualquier universidad. Entonces, Google tiene sus propias universidades, pero claro, son universidades de nuevo cuño, ya no son campus, son universidades en red, porque Google existe en red, existe en el espacio electrónico, lo que yo llamo tercer entorno, ¿no? Entonces, esto se ha producido desde 1980, es un cambio radical, impresionante, que efectivamente pone en cuestión a las propias universidades y también a los estados, ¿eh? O sea, la tecnociencia está transformando radicalmente a la ciencia permanece pero está siendo transformada, y los estados y las universidades 3/4 de lo mismo. Hemos visto, digamos, en Europa, por lo menos con el Parlamento Europeo, ha habido discusiones fuertes con el tema de la tecnología, algunas veces han ocurrido estos encontronazos, llamaríamos aquí en Colombia, en donde se le ha dicho a Facebook, bueno, usted tiene que bajarle un poco a esto de Cambridge Analytica, usted tiene que comenzar a contar qué pasa con esos datos. Hablábamos, ayer usted nos contaba lo imposible hoy en día de desaparecer prácticamente de ese tercer entorno, cómo las múltiples copias hacían casi imposible la posibilidad de desaparecer, y eso pues habla del control. Al fin y al cabo creo que podríamos hablar de Foucault un poco de cómo terminamos todos controlados en ese panóptico, pero la pregunta que siempre nos queda es ¿qué papel puede jugar la sociedad y las universidades aún? ¿Qué papel pueden jugar los estados incluso frente a ese contexto, digamos, donde, como usted lo señala, las empresas privadas, particularmente unas de información, adquieren un poder casi descomunal? El otro día veía, son como 5 billones de usuarios ya los de Facebook, es más grande que cualquier país del mundo. Sin duda. Entonces, efectivamente, estas empresas son muy recientes, ¿eh? O sea, digamos, tanto Facebook como Google surgen en la primera década del siglo XXI, ¿eh? Entonces esto es importante tenerlo presente, que no existían a finales del siglo XX, ¿no? Y ya existía Internet, existían las tecnologías, pero la aparición de estas empresas ha sido un salto cualitativo que con consecuencias tremendas, ¿no? Que estamos viviendo. Esto es un proceso que se está viviendo en este momento. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que algunas empresas tecnocientíficas, voy a poner como ejemplo a Monsanto, digamos, transforman la propia naturaleza y transforman la materia viva. Digamos, la tecnociencia usa el conocimiento científico para transformar la naturaleza, la sociedad o las personas, ¿no? Entonces esto da lugar a un choque entre las grandes empresas tecnocientíficas y las personas. Por un lado, están encantadas con los avances tecnocientíficos, pero por otro lado se ha vivido las consecuencias que tiene sobre los ecosistemas
pues no sé, los alimentos genéticamente diseñados, ¿no? O también la consecuencia que tiene sobre el planeta, el uso enorme de los recursos industriales energéticos, ¿no? Entonces se produce, digamos, una relación ambivalente entre la sociedad y las grandes empresas tecnocientíficas. Entonces ahí los estados tienen que desempeñar un papel de mediación, ¿eh? O sea, pueden hacer regulaciones, en el dominio de sus competencias, que es un territorio. Entonces la diferencia radical entre los estados y estas grandes empresas transnacionales es que ellas no dependen de los territorios, son empresas globales, por así decirlo, ¿no? Están instaladas, como el caso de Facebook, en prácticamente todos los países del mundo, salvo China, que tiene sus propias empresas tecnocientíficas, ¿no? Entonces, digamos, ahí se produce, por lo tanto, por un lado, fascinación por parte de los seres humanos, de las personas, por los avances tecnológicos, eso es así, pero por otro lado también preocupación por las consecuencias de esos avances tecnológicos, las consecuencias, insisto, sobre los ecosistemas, sobre la propia sociedad y sobre las propias personas, en la privacidad, en la intimidad, que es claramente invadida por estas empresas, ¿no? Entonces hay una relación ambivalente, se producen conflictos y los estados tienen que mediar en esos conflictos intentando regular, orientar, encauzar. En realidad lo que los estados en este momento son como paliativos del conflicto que en mis hipótesis hay y que es estructural entre los usuarios de las tecnologías y las empresas productoras y gestoras de las tecnologías cuyos objetivos son controlar, vigilar y dominar a los usuarios. Es que cuando estás moviendo las manos, te estás cubriendo la cara frente a la cámara. Bueno, entonces procuro no mover las manos, ¿no? Parece para que no quede como a esta altura. De acuerdo, perfecto. Muy bien. ¿Listo? Seguimos. Y en ese sentido, algo que usted dice, pues da un poco de risa, y es, en esa pelea pareciera usted señalar que ya los estados perdieron. Sí, claro, sin duda. O sea, vamos a ver, por motivos obvios, es que los propios estados, para su administración, su gestión, y los múltiples documentos que elaboran los estados están hechos con materiales de software y de materiales de edición de imágenes, de textos, hechos por las grandes empresas transnacionales, ¿no? Con lo cual, digamos, la capacidad tecnológica de las empresas transnacionales es muy superior a la capacidad de los estados. De hecho, cualquier estado subcontrata o le pide a Google, en fin, que le haga tal cosa, o usa Excel, por ejemplo, para sus cuentas, y Excel es un software privado. Ahora Microsoft va a empezar a cobrar por el uso. Entonces va a ser interesante en el momento en el cual todos los estados, en Hacienda simplemente, en sus cuentas, usan Excel, van a tener que pagar los estados a Microsoft por usar Excel, a no ser que inventen ellos, digamos, sistemas de tablas, de números y procesadores que compitan con Excel, cosa que es altamente improbable que lo logren, O sea, es decir, con lo cual hay una dependencia de los propios estados con respecto a los señores del aire, y en ese sentido están subordinados claramente. Eso no quiere decir que no tengan su poder. Los estados tienen poder de regular. En la Unión Europea esto se vive muy claramente. La Unión Europea ha intentado que las grandes empresas de datos, de información y de conocimiento paguen los impuestos, y no lo ha logrado. Querían a nivel mundial, se intenta que paguen el 15% de impuestos. Los impuestos en España, están en el 25%, vamos a decir, pero en Dinamarca, en Suecia, están al 45-50%. Por eso hay estados de bienestar. Es decir, el estado del bienestar surge cuando se pagan los impuestos, y se paga una buena cantidad de impuestos. Entonces esto genera muchísima riqueza al Estado, y entonces el Estado puede proveer de servicios públicos, educativos, de calidad, tener unas ciudades bien presentadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, los Estados no pueden en absoluto, digamos, romper con esta nueva modalidad de poder que yo llamo tecnopoder. ¿Y por qué? Porque en sus propios procedimientos dependen de esas tecnologías. O sea que la tecnologización, la digitalización ha llegado a los estados. Entonces, como los estados están digitalizados estructuralmente, y la digitalización la hacen las grandes empresas, pues la dependencia de los estados, o sea, no solo las personas dependemos de estas grandes empresas, sino también las propias administraciones, los ayuntamientos, los municipios,
cualquier ministerio. Y hay algunas excepciones, pero son muy pocas, ¿eh? O sea, entonces, ¿por qué? Porque la altísima calidad de los productos tecnológicos que estas empresas hacen arrasa. O sea, no hay ningún Estado. Francia en su momento se opuso a Internet, pongo el ejemplo. Intentó crear su propia Internet, fracasó absolutamente. Francianet. La Francianet. No, que va, no me acuerdo cómo se llamaba, estoy hablando de los años 90, ¿no? Y claro, el fracaso fue estrepitoso, ¿no? La propia Unión Europea, pongo un ejemplo, la Unión Europea creó en el año 2002 o 2003, algo así, Europeana, una enorme biblioteca europea, juntando todas las bibliotecas nacionales, juntándolas en red, ¿no? Digitalizar las grandes bibliotecas nacionales de todos los países europeos. Europeana no lo usa nadie, o sea, porque tecnológicamente Google Books superó tecnológicamente, arrasó tecnológicamente a Europeana. Entonces, en este momento, yo mismo, que estoy a favor de Europeana, por otros motivos, ¿no? Pero uso Google Books y encontrar un libro en Europeana me lleva pues igual 3-4 minutos, ¿no? Mientras que en Google Books lo tengo en medio minuto, encuentro el libro que quiero, ¿no? O sea, la eficiencia tecnológica, tecnocientífica de estas grandes empresas es muy superior a la de los empresarios y por eso están ganando. Cuando usted hablaba de todo esto me hacía pensar en dos cosas. De alguna manera, conciencia, que es una palabra que se repite muchísimo en sus trabajos, en sus textos, la conciencia, y sobre cómo en este tercer entorno y digamos, en la digitalidad se pierde en gran medida la conciencia cada ser humano, pero también su propio rol como intelectual público, que es algo que es un término que se usa más en los Estados Unidos, pero como una persona que se dedica a pensar y a decir lo que piensa y a escribir sobre eso, y su propio rol crítico frente a esto, como conciencia y resistencia también. Como siento que también usted siente la necesidad y vive la necesidad de resistir o de al menos enunciar estos discursos como miren lo que está pasando, y quisiera que elaborara un poco sobre eso, sobre ese papel. Sí, bueno, es un gran tema, efectivamente. Digamos, por un lado, es cierto que yo ejerzo desde hace ya 25 años como mínimo el papel en estos temas de intelectual público, ¿no? Y entonces yo desarrollo mi actividad académica, tengo varios temas, ¿no? Pero esta es una línea mía, digamos, comprometida, de compromiso público, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque creo que, sobre todo a partir del año 2005, que ya esta gran transformación a la que yo llamo tecnociencia ha llegado a las personas, y por eso hablo ya de tecnopersonas. Entonces, la noción de tecnopersona es muy diferente, surge de las personas, pero es una nueva modalidad de persona. Entonces, ya en el momento en el cual estas grandes empresas están transformando a las propias personas, estamos ya entonces hay un intelectual público ha de pronunciarse, o sea, es una cuestión de compromiso moral, o sea, de compromiso ético, ¿no? O sea, bien. Entonces, esto por un lado. ¿En qué sentido se transforman las personas? Pues las personas, por el mero hecho de usar cualquiera de estas plataformas, los buscadores, los muros, en fin, Twitter, etcétera, etcétera, están fascinadas, están encantadas las personas con esto, porque lo hacen muy bien, en todas estas grandes empresas lo hacen muy bien. Todo lo que sucede en las pantallas es fascinante, pero y además es gratuito, hasta ahora por lo menos ha ido siendo gratuito. Entonces, claro, el personal se ha ido masivamente a estas grandes plataformas, ¿no? Y además sorprendido, admirado, y los chicos y chicas, claro, es que es normal, entre la escuela aburrida en el aula con el profesor perorando y diciendo hay que aprenderse esto de memoria, o yo puedo encontrar, y además mejor que el conocimiento que me aporta el profesor, lo puedo encontrar en el buscador, pues entonces efectivamente la opción clara es no hacia la enseñanza o la educación estatal, sino claramente a esta nueva modalidad de aprendizaje que desarrollan estas grandes empresas. Pero ocurre que cada vez que uno usa uno de estos dispositivos o aplicaciones, las apps, se aporta datos de uso, ¿no? Entonces esta es la fuente de la riqueza y de la nueva economía de los datos. Es decir que estoy hablando de capitalismo, por supuesto, capitalismo de la información del conocimiento, ahora ya es capitalismo de los datos. Entonces, en la medida en la cual, por el mero hecho de un celular, o sea,
todos los actos que un usuario hace con el celular quedan archivados, grabados, y entonces, claro, la inmensa cantidad que en las nubes, las llamadas nubes, los centros de datos acumulan estas grandes empresas transnacionales, esto les da un conocimiento de nuevo cuño. Esto no había existido en toda la historia, ¿no? Esto de que yo vaya por la calle con mi celular, digamos, abierto, ¿no? Y entonces inmediatamente los datos de por dónde yo voy, no lo que yo estoy diciendo o lo que yo pienso, no les preocupa, pero sí lo que hago, si me detengo ante un escaparate, si entro en un restaurante, si me encuentro con otra persona y estoy con ella. Entonces solo con la ubicación por geolocalización de los teléfonos celulares se sabe que yo he estado con tal persona, con tal otra, sin tener un detective detrás que me siga, ¿no? Esto es el capitalismo de la vigilancia del cual habla Shoshana Zuboff, ¿no? Entonces, por mi parte, aparte de que eso es muy cierto, control y vigilancia, entiendo yo que ya las grandes empresas, sobre todo ahora recientemente en cualquiera de estas plataformas se nota, ya cada vez más te van diciendo, mira esto, compra lo otro, te van haciendo ofertas. Como ya tienen los datos sobre tus preferencias, entonces ya te van intentando orientar, y claro, esto ya es dominación. Lo hacen muy suavemente y muy bien, pero efectivamente, como saben cuáles son las preferencias, los gustos de las personas, porque tienen los datos nuestros, ¿no? Entonces efectivamente, te orientan al mercado. Voy a poner como ejemplo el GPS. El GPS es espectacular verlo. Yo todavía cuando voy a unas ciudades como conductor, intento tener un mapa o una noción de la ciudad y procuro orientarme por mí mismo. En este momento ya prácticamente nadie se orienta por sí mismo, usa el GPS. Y yo, como aquí en Bogotá he usado varias veces varios conductores, es muy notable como los propios choferes hablan. Me ordena, ellos dicen, me ordena ir aquí, me ordena ir allá. O sea, es decir, GPS ordena a dónde tienes que ir, claro, y por dónde tienes que ir. Es dominación ya. Claro, yo creo que el ejemplo del GPS, creo que, bueno, pues esto es la conciencia. O sea, es decir, yo no estoy en contra de que se use el GPS, simplemente que se use teniendo claro que te están ordenando, te están mandando. O sea, no. Y bueno, que tú puedes oponerte a las órdenes. Ayer mismo me sucedió que, que el doctor Escobar, íbamos los tres, Constanza Ovalle, el doctor Escobar y yo mismo, y ella que conducía, le decía, bueno, es que me ordena que vaya, no usar el término ordenar, me dice que vaya por acá, porque en 15 minutos llegamos. Y él decía, no le hagas caso, no le hagas caso. Tú ve, el tráfico estaba muy bien, ¿no? Entonces, esos son dilemas, o sea que efectivamente uno ya no tiene siquiera la libertad, es un dilema, o sea, si seguir lo que la tecnología dice que debe hacer o conviene que haga, o por el contrario, seguir sus propios criterios. Esto afecta ya a la noción de la libertad humana. Entonces, por lo tanto, estamos ya llegando a unas tecnologías de dominación, y por eso yo propongo, creo que ya la situación es grave, los estados no son relevantes para esto, y entonces tiene que haber una rebelión, conciencia de los usuarios de lo que está sucediendo, punto primero, y rebeliones puntuales. Es decir, en un momento dado, a mí me encantaría, por ejemplo, que en un momento dado se decidiera no usar el GPS, un día, no usar el GPS. Eso sería una rebelión, un acto de rebelión. Produciría un impacto tremendo en la empresa gestora del GPS, ¿no? Es decir, el hecho de que los usuarios hicieran actividades puntuales, de decir, no nos gusta ser mandados, queremos ser personas libres, y queremos además tener dignidad. Es decir, que si nosotros estamos en una relación privada y nos mandamos fotos en un grupo de chicos y chicas, esas fotos a continuación no queden archivadas en vuestros centros de datos y puedan ser usadas como chantaje dentro de 20 años para nosotros, que eso va a suceder, ya está sucediendo con toda certeza, ¿no? O sea que la acumulación de todas estas fotos que libremente las personas comparten entre sí, fotos o películas o lo que sea, ¿no? Esto archivado en los datos en 10 años es chantaje garantizado. Vamos, puede serlo, no digo que vayan a chantajear, pero es como todo, es Cambridge Analytica, o sea, la empresa X que tiene esos datos los comercializará, los venderá
por un dineral, y entonces todos los chicos y chicas que van a ser desde grandes empresarios, banqueros, presidentes jefes de partidos políticos, o me da igual, o futbolistas o artistas, van a estar siempre con la amenaza de ser chantajeados por lo que hicieron 15, 20 años, que está archivado, grabado y puede ser emitido en cualquier momento. Eso yo creo que es preocupante, y un intelectual público debe de decir: esto sucede, tomad conciencia de lo que está sucediendo, no siendo tecnófobo en absoluto. Yo estoy a favor de las tecnologías, pero estoy en contra de las tecnologías de la dominación. Soy dominófobo, o sea, no tecnófobos, pero sí dominófobos. Su problema es el poder. Efectivamente, la dominación. No, el poder político no me preocupa, porque ya digo que me parece irrelevante el poder político con respecto al tecnopoder, ¿no? Sí, es decir, pero el poder de estas empresas. Eso, el poder de las empresas sobre las personas. O sea, yo soy defensor de las personas, soy personófilo, o sea, la noción de persona me parece uno de los grandes logros de la civilización humana. El hecho de que la Declaración de la ONU de 1948 hable de las personas, y el hecho de que cualquier ser humano, de cualquier raza, de cualquier condición, ayer mismo lo decía yo, los muertos son personas, incluso los organismos que han muerto, si son seres humanos, son reconocidos como personas. A mí esto me parece un logro irrenunciable, ¿no? Es decir, la noción de persona es la clave. Y en ese sentido, profesor, ¿considera usted que de alguna manera la tecnología y estas empresas particularmente, o esta visión que está dominando además sobre que el dato y la vida privada y la vida entera de una persona se vuelva datos, y que esos datos se les saque utilidad, era un recurso que era relativamente invisible hace 30, 40 años, y hoy ya es visible? Eso es. ¿Considera usted que ese camino, que también tiene una ideología profunda sobre qué es el ser humano, de alguna manera está amenazando también ciertas bases del humanismo y ciertas bases de lo que somos como civilización? Voy a poner como ejemplo a Harari, que es un autor de enorme éxito. Él dice y escribe, y yo siempre lo cito en mis conferencias, lo he hecho aquí mismo ahora en Bogotá en estos días, que no solo el ser humano son datos, ¿no? Y él defiende una nueva religión que lo llama el dataísmo. Entonces dice que los organismos son datos. Esto es falso. O sea, naturalmente un organismo aporta muchísimos datos y genera muchísimos datos, pero un organismo interactúa con el medio ambiente, y reducir el medio ambiente a datos, esto todavía no se ha logrado. A ver quién reduce a datos la selva del Amazonas, por ejemplo. Ánimo ya a ello, ¿no? O sea, póngase usted a reducir a datos también el subsuelo, claro. En este momento en las plantas, por debajo de tierra, hay procesos espectaculares de comunicación entre plantas, en los cuales, por supuesto, esto no de reducirlo a datos es absolutamente inviable, ¿no? Quiero decir que el dataísmo y la reducción ontológica, esto ya es ontología, de los seres humanos, de las personas, de los animales, de las plantas a datos, esto es una ideología fortísima, ¿no? Que hay que atacar y que hay que criticar, por lo menos los que tenemos formación filosófica, ¿no? Bien, entonces dicho esto, no es la cuestión ontológica el asunto, sino el hecho de que los datos son una nueva industria, una nueva desconocida, que ya existía, en la cual ahora ya comenzamos a tener conciencia. Los usuarios de las tecnologías ya comienzan a tener conciencia de que efectivamente sus datos son comercializados, pueden ser difundidos. El caso de Cambridge Analytica ha sido devastador para Facebook. De hecho, el propio Senado de los Estados Unidos el propio Mark Zuckerberg y sus asesores tuvieron que comparecer, porque claro, esto ya estaba tocando, digamos, al núcleo duro del ser humano en su relación con el mundo tecnológico, ¿no? Y de ahí que digamos, cualquiera que valore los seres humanos, y no solo los humanos, los animales, o sea, digamos, cualquier defensor de los derechos de los animales, reducir los animales a datos, esto tampoco es correcto. Un animal es un organismo vivo que interactúa, tiene emociones, tiene sentimientos, tiene memoria, entonces reducirlo a datos y digitalizarlo y decir esto es el animal, esto yo lo aplico a los genes. O sea, pensar que un gen, en el momento en que yo tengo la secuencia genómica, ya sé lo que es y controlo y domino, es un error craso, ¿no? Es decir, la naturaleza es mucho más compleja que los puros datos, y por lo tanto estar a favor del ser humano y estar a favor de la naturaleza implica conflicto, crítica, conciencia con respecto a este enorme
en esta nueva civilización datificadora, que todo lo intenta reducir a datos. ¿Por qué? Porque efectivamente la economía de datos es rentabilísima. Estas empresas son las más ricas del mundo. Naturalmente, y las que más pueden pagar investigación propia, etc. Y las que más contratan a los mejores investigadores, a los mejores artistas, las mejores videocámaras. O sea, efectivamente es un nuevo poder, Son comparables, pero con gran diferencia, a los grandes señores del Renacimiento. Y bueno, pues esto es mi análisis, y yo creo que bueno, va, por lo menos, si no es completamente acertado, creo que y suscitar conciencia y reflexionar sobre esas cosas y dialogar, ese es mi papel. Bueno, usted habló del Renacimiento, pero también hablaba de los señores feudales. Ahí hay una paradoja interesante, porque si el poder es para ir y destruir una civilización distinta o gente diferente, y la intolerancia, digamos, lo que fueron las cruzadas y los señores feudales, pues el poder nos parece terrible. Pero si el poder sirve para que Leonardo y para que Rafael y para que Florencia florezca, entonces viva ese poder. Pero el problema es que algo que usted deja ahí entrever es, el problema es que cómo hemos dejado que privados, que personas, muy pocas personas, acumulen esa cantidad de poder, que parece ser la gran discusión en lo político, en lo económico, en lo tecnológico. Bien, dos cosas entonces. Digamos, hace 30 años las empresas más ricas del mundo eran las petrolíferas, los llamados petrodólares. Ya lo de los petrodólares se ha olvidado. Es cierto que los países petrolíferos son riquísimos, ¿no? Pongamos Dubái como ejemplo, pero esas empresas ya no son las más poderosas del mundo, ni muchísimo menos, ¿no? Y 50 años antes las más poderosas eran los fabricantes de automóviles, de aviones, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día, todas las 10 primeras empresas del mundo, todas ellas son empresas de datos, de información, empresas digitales. 3 chinas, 7 norteamericanas, ¿no? Y eso es así, y con unos índices de capitalización en bolsa crecientes, con unos beneficios crecientes, con un cash continuo. O sea, estas tienen más, y por eso contratan a los mejores ingenieros, a los mejores artistas. Entonces, en ese sentido, y luego hacen obras de arte auténticas, ¿no? O sea, Netflix es otro de los nuevos señores del aire, ¿no? Es una maravilla lo que hacen. O sea, entonces, digamos, en ese sentido son señores del Renacimiento. Son señores del Renacimiento por la enorme calidad de los productos y de las tecnologías que utilizan. Pero en la relación, digamos, de gobernanza, o sea, en la relación con sus usuarios, entonces ahí son señores feudales. ¿Por qué? Porque en primer lugar les dicen, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? En el momento en que uno empieza a usar una plataforma, si estás de acuerdo, pasas, y si no estás de acuerdo, fuera. Esto es como un señor feudal. Segundo, te dicen, actualízate. Y yo no me quiero actualizar, porque me voy a tener que actualizar. A mí la plataforma me funciona, te siguen avisando, y a los 3-4 meses, ya si no te has actualizado, te dejan fuera de juego. ¿Por qué? Porque sus plataformas tecnológicas van haciéndolas obsoletas progresivamente, ¿no? Entonces, en un momento dado, o te actualizas o pereces, dejas de estar. Es decir, esto es el modo de ejercicio del poder. Coercitivo. Es coercitivo total, pero feudal, porque ellos consideran que los usuarios somos propiedad suya, ¿no? O sea, y nos gestionan como si fuéramos siervos de la gleba, siervos de la gleba. Entonces, eso sí, nos ofrecen seguridad, protección. Los señores feudales ofrecían seguridad y protección. Ahora, a cambio de ofrecer seguridad y protección, te dicen, tienes que hacer esto, lo otro, obedece, cambia de software, actualízate, y ahora pasas al 5G, y tienes que pasar, ¿no? Entonces, efectivamente, y tercera cuestión, el nombre te lo ponen ellos, ¿no? O sea, es decir, el bautismo tecnológico, el nombre te lo ponen ellos. No puedes, si pasas en un momento dado, tienes que ser fiel al señor feudal. Voy a poner el ejemplo de Facebook, ¿no? Facebook hasta hace muy pocos años era todo I like, ¿no? O sea, no podías decir, no, es que a mí no me gusta, no me gusta. Y a mí me gustaría muchísimo que en Facebook, en Meta ahora, o exactamente igual, pudiéramos decir, a mí quien no me gusta es Zuckerberg, o sea, pero decirlo en el propio Facebook.
En un Estado uno puede decir, a mí no me gusta el presidente de gobierno o el presidente de la República, ¿no? En Facebook eso no está previsto. Es decir, la posibilidad de criticar al propio Consejo de Administración de Facebook sería un paso hacia la democracia, y yo, ya si consiguieran en un momento dado en Facebook que los usuarios eligieran al señor presidente de Meta o de Facebook, esto sería democratizar, ¿no? Esto es, digamos, los feudos en el medievo europeo, democratizarlos llevó 200 años, ¿eh? O sea, y uno de los pasos fue el Renacimiento, ¿no? Y luego ya vino la Revolución Francesa, ¿no? Entonces a mí en ese sentido estamos entre señores feudales y algunos señores del renacentistas, pero desde luego de democracia no hay ninguna en ninguna de esas grandes empresas, entendiendo desde mi perspectiva, ¿eh? Es decir, que los ciudadanos somos los usuarios, los ciudadanos del feudo, y no somos súbditos, que nos tratan como súbditos, sino yo reivindico la ciudadanía, o sea, una conciencia ciudadana, y cuando uno usa esas plataformas tiene derechos. Por ejemplo, tiene derecho a la propiedad de sus datos, ¿no? Y esta es la reivindicación quizá primera, ¿eh? O sea, los datos que yo genero, como los genero yo, son míos. Que los genero solo gracias a sus tecnologías, de acuerdo, ¿eh? Vamos a llegar a un acuerdo, pero usted no tiene derecho a apropiarse de mis datos, ¿no? Y eso es un derecho fundamental de las tecnopersonas, ¿no? Pongo esto como ejemplo. Entonces, como se ve, hay conflictos, hay tensión, hay que seguir, o sea, esto no es maravilloso, lo que yo llamo el tercer entorno, es absolutamente maravilloso, pero hay que, digamos, tener conciencia de cuál es la estructura de poder. Es maravilloso por un lado y horroroso desde un punto de vista de estructura política, también de estructura económica. O sea, la devastación económica que están haciendo estas grandes empresas de cualquier otra pequeña empresa, casi todas compran lo que o sea, cualquiera que sobresale es inmediatamente comprado y adquirido, ¿no? Entonces en este momento hay muchas empresas digitales, tecnológicas, pequeñas, que tienen una corta vida, en 4 o 5 años, si de verdad tienen éxito, son absorbidas, ¿no? Es un poder feudal en el sentido fuerte de la palabra. Todo lo que emerge y genera riqueza, incluidos artistas, músicos, publicitarios, expertos en marketing, etcétera, etcétera, y también pensadores, ¿eh? O sea, en este momento ya hay muchos pensadores que están claramente al servicio de los señores del aire, por ejemplo, Harari. Por ejemplo, Harari, que usted cita, y ahí hay una pregunta que surge importante, y es el rol de donde estamos, porque este es un consejo, el Consejo Nacional de Bioética, es un consejo que tiene como tarea también asesorar y comentar sobre los problemas y las dificultades bioéticas que tiene el país también. Se produce esta entrevista dentro de ese contexto, consejo, sí. Y además se produce en una universidad. Y ahí hay una pregunta natural, y es, recuerdo hace 15 años, New York Times sacó un reportaje, primera página, que decía: el libro se acaba. El libro se acaba, ya no va a haber más libros. Y hoy la industria del libro está altísima, todo el mundo está comprando libros, en la pandemia está creciendo. Está creciendo, es todo lo contrario. Hace 15, 10 años, incluso a los principios del 2000, se decía: ¿cuál va a ser el futuro de las universidades? Las universidades no van a tener ningún futuro, no tiene sentido la institución universitaria. Y mientras usted hablaba, yo me acordé cómo Amazon y Bezos y también Zuckerberg han hecho campañas de decir: hombre, invito a la gente que tiene promedios muy altos o son muy sobresalientes en la Ivy League, en las 8 universidades más importantes de Estados Unidos, a que salgan, que nosotros no les pedimos su título, solo necesitamos su vocación y su conocimiento. Y claro, yo quizás pensé en ese momento en algo muy inocente, ¿no? Como, bueno, quieren ahorrarse, pagarle a alguien que tiene su título completo y tal, pero viéndolo, no, ahí hay algo más, ahí hay una guerra bueno, directa a lo que la universidad conflicto. Hay un conflicto ahí, pero de gran profundidad, claro, de gran envergadura, sobre la institución que representa sin duda. La diferencia, ¿no? Y al fin y al cabo, y ahí es la pregunta: ¿cuál es el rol, cuál debería ser el rol? Bueno, vamos a ver, vuelvo con la metáfora medieval. Para mí las universidades, no todas, pero muchas de ellas, son como los monasterios medievales, ¿no? En los monasterios medievales es donde se conservó y se mantuvo el conocimiento. Los señores del aire
lo único era, estaban conquistando territorios, adquiriendo mayor poder, eran guerreros, ¿no? Los señores, perdón, feudales, mientras que en este momento las universidades que están, mantienen una modalidad de conocimiento que es la modalidad del conocimiento científico, humanístico, artístico, ¿no? Que no está subordinada a la obtención de réditos económicos, ¿eh? O sea, es decir, la noción de arte, la noción de ciencia, la música, etcétera, es diferente de la noción de tecnomúsica, tecnoarte, tecnociencia, porque no está subordinada a la maximización de los beneficios. Produce beneficios económicos, pero su objetivo es un valor en sí. El arte es un valor en sí, la ciencia es un valor en sí, la música, que además genera beneficios económicos y yo me puedo ganar la vida, estupendo, ¿no? Pero a mí lo que me gusta no es el dinero, sino que me gusta la música, ¿no? O sea, y esto, o me gusta el conocimiento científico, me gusta la filosofía, vamos a suponer, y no los réditos que voy a obtener yo como bestseller, por vender libros, que hay varios filósofos que son bestseller y que son millonarios ya. Yo los suelo citar. Robson, el transhumanista, es un filósofo súper millonario. ¿Por qué? Porque vende un producto ideológico, fuertemente ideológico, con mucho éxito, y le viene la inversión, porque está vendiendo, pues eso, el que vamos a generar unos transhumanos mejores que los seres humanos. Eso es falso, en primer lugar, ¿no? No va a suceder, y ellos mismos están modificando sus predicciones cada 5 o 10 años. Pero es que la tecnociencia no se caracteriza por el cultivo de la verdad, sino por la obtención de beneficios económicos. Tú puedes decir, como decía Moravec en los años 80, hay que llevar el cerebro del ser humano a un ordenador, ¿no? Y volcar el cerebro. Eso es una locura, ¿eh? Pero eso produjo tal fascinación que, claro, Moravec y su centro de investigación le afluyó. Es decir, el hacer marketing y vender el producto, luego ya vendrá otro producto que lo mejorará, y entre tanto eso que yo dije hace 10 años, pues ya queda olvidado y obsoleto. La ciencia no es eso. La ciencia, digamos, es una actividad cognitiva mucho más seria, y el arte es una actividad creativa mucho más seria, en donde la económica, la obtención de beneficios a corto plazo, pues bueno, si sucede, no está mal, pero no es el objetivo en absoluto. Entonces ahí las universidades, que son las defensoras de esos valores, como los monasterios eran los conservadores del conocimiento griego, del conocimiento latino y del conocimiento en el sentido fuerte del término, incluido el conocimiento espiritual. Entonces es comparable, por lo tanto, el rol de las universidades actuales, que son como pequeños islotes aislados de conocimiento. Es muy importante que cooperen entre ellos, ya lo hacen las universidades, pero efectivamente la confrontación con estas grandes tecno-universidades, que son gigantescas. O sea, así como hay ciencia y tecnociencia, personas y no personas, hay universidades y tecno-universidades. Las tecno-universidades viven de la maximización de los beneficios de la obtención de conocimiento, y es lo que Bezos y Zuckerberg y todos intentan. Es decir, formar a un universitario, a un profesor universitario, es costosísimo, a un buen profesor universitario. Formar a un buen científico también. Y esto lo dejan a los estados y a las universidades. Y entonces, una vez que ya el trabajo de inversión, el trabajo delicado y altamente costoso ya están formados, entonces yo selecciono a los mejores, los contrato, les ofrezco mejores sueldos, y entonces ¿qué hacen? Subordino a las universidades a mi propia tecno-universidad. La estrategia, vamos, es que esto ya se ve, o sea, es decir, pues hay que decirlo, ¿no? Entonces, si las universidades son tan ingenuas, y los propios universitarios son tan ingenuos, me ofrece un contrato Google, me ofrece un contrato Meta, y ¿cómo no me voy a ir? Bueno, hijo, tú verás cuáles son tus valores, ¿no? O sea, entonces ahí se plantea un debate de gran profundidad estructural, y yo prefiero, en ese sentido, prefiero ser monje, que príncipe, o sea, prefiero ser monje que príncipe, o ser, en la actualidad, prefiero ser un universitario que va por lugares más o menos recónditos, que estar así en cambio en la visibilización que tiene un Harari, que tiene un Kurzweil, que tiene un Robson, por aludir a humanistas, a los historiadores, filósofos, etcétera, etcétera, ¿no? Estos ya son tecnohistoriadores, tecnofilósofos, tecnomúsicos, ¿no?
y yo respeto muchísimo la música que se sigue haciendo, pues el flamenco que se hace en España en pequeños rincones, el jazz que se hace en el Preservation Hall, ¿no? Y con mi admiración por la gran tecnomúsica y los grandes espectáculos en pantalla, ¿no? Pero quiero que se mantenga esta otra forma de cultura, y entonces, o sea, cultura y tecnocultura son dos cosas también diferentes, entendiendo siempre el tecno, insisto, como subordinación de las actividades humanas a la obtención de beneficios económicos. En este momento en Colombia, ya cerrando también esta entrevista, esta conversación, en este momento en Colombia estamos viviendo pues un nuevo gobierno. Uno de los eslogans de este nuevo gobierno es Colombia, digamos, país de vida, un país donde la vida, así como, digamos, la teleología que gira de este gobierno la está apuntando hacia la vida. Lo vemos también en una mirada naturalmente de que Colombia tiene unos recursos increíbles, realmente es uno de los países más biodiversos del mundo, es un país con poca población frente al territorio que tiene, sí. Y bueno, eso crea un poco de preguntas. Esta pregunta se la hacemos desde el Consejo también, y es, ¿qué piensa usted que deberían estar haciendo las sociedades o pensando las sociedades, no solo los estados, sino sobre todo las sociedades frente a la ciencia? ¿Cómo deberíamos estar funcionando o pensando la ciencia hoy en día, viendo ese panorama, digamos, teniendo en cuenta que, no sé si está de acuerdo, pero que la crisis climática pues también es algo que nos está golpeando la puerta? Muy importante. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, Colombia es el segundo país del mundo en biodiversidad, ¿no? Que el primero es Brasil, ¿no? Con lo cual, su fortaleza, una de sus grandes fortalezas, no es la única, ¿no? Es la biodiversidad. Entonces, ¿cómo no va a estar Colombia a favor de la vida, pero no solo de la vida humana, sino de las distintas modalidades de vida, teniendo esta enorme riqueza, ¿no? España no está mal en biodiversidad, ¿no? Está mejor que otros países europeos, ¿no? Porque, digamos, el valor biodiversidad allí también es relevante, ¿no? Mientras que en cambio hay países que han sido arrasadores de la biodiversidad, ¿no? Han sido colonizadores del medio ambiente, de los ecosistemas, y han dejado de ruido. Es decir, hay la locura de intentar, bueno, imaginemos lo que sería asfaltar el Amazonas, ¿eh? O sea, hay un debate enorme sobre si asfaltar una carretera allí, un camino que hay, ¿no? Entonces los ecologistas se oponen, ¿no? Es decir que, digamos, el valor, la vida es un valor relevantísimo, no solo es un valor en el sentido vital del término, físico del término, sino que es un valor social. Bien, pues mi idea sería que también en el tercer entorno, la tecnovida, como yo digo, debería de ser promovida. La tecnovida, por tecnovida se entiende los flujos entre los propios usuarios, los flujos libres, amables, amistosos o con conflictos, me da igual, ¿no? Pero todo lo que sea animar las redes sociales, pero unas redes sociales en donde haya intercambios de conocimiento y no insultos o ataques, etcétera, etcétera. Yo estoy a favor de las redes sociales, pero pienso que deberían de ser gestionadas por las universidades, por ejemplo. O sea, yo sería partidario de que cada universidad generara, una confederación de universidades generara una red social de intercambio de conocimientos y de experiencias entre chicos y chicos estudiantes universitarios, ¿no? Esto, vamos, es viable, se puede hacer, no es costoso y sería muy interesante, ¿no? Establecer foros. Yendo a la bioética, vamos, si efectivamente el nuevo presidente de Colombia afirma Colombia y lo identifica con la vida, la bioética también, como su mismo nombre indica, defiende el valor de la vida, ¿no? Y de la vida en el sentido amplio, también no solo de la vida humana, sino de la vida ecológica, ¿no? Con lo cual, pues puede ser una oportunidad, ya lo veremos, ya lo veremos. Ahora, dicho esto, los poderes son mayores, digo lo mismo que he dicho antes de los estados. El poder de Colombia está poco poblada, es cierto, le falta
le falta, tiene una fuerza, una vitalidad, no solo en biodiversidad, sino también cultural, musical, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que se llama economía creativa, ahí destaca, Colombia destaca, es otra de sus fortalezas, ¿no? En la creatividad, la economía creativa, que es un término que usa la ONU, o sea, en la economía creativa, y Colombia destaca claramente por su potencialidad en economía creativa. O sea, Colombia podrá competir en ámbitos científico-tecnológicos puntualmente, ¿no? Pero tiene que afirmar su propia fortaleza, su propia riqueza, ¿no? Una de ellas es efectivamente la biodiversidad, otra es su creatividad, otra es su calidad de vida. Afirmar la calidad de vida en España se hace, y en el País Vasco. Pongo el ejemplo en este caso del País Vasco. En el País Vasco gastronómicamente hay una tradición cultural interna, o sea que hay una demanda propia interna de productos gastronómicos, comida, de cocina de calidad, y en este momento es una región pequeñita, pero que destaca mundialmente en gastronomía, ¿no? Tiene la principal escuela de formación de cocineros del mundo, y ahí hay japoneses, o sea, entonces uno tiene que analizar sus fortalezas, también sus debilidades, un país me refiero, ¿no? Entonces decir, bueno, el contexto es este, entonces vamos a intentar generar, aportar conocimiento científico y tecnológico a esta fortaleza nuestra, desarrollarla, y eso será positivo para el desarrollo. Entonces, en ese sentido, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia me parece una enorme oportunidad, porque es la primera vez que Colombia como república va a hacer una política de impulso de la ciencia y de la tecnología. Y bueno, ojalá acierte con sus políticas, pero es un momento muy importante para la historia de Colombia. Muchas gracias por esta entrevista y gracias por estar en este programa del Consejo Nacional de Bioética. Hoy, el inicio del simposio que presenta también, usted va a tener su presentación esta tarde, y bueno, muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias a usted por invitarme a venir aquí, y a quienes me han invitado a venir a Bogotá y a Colombia.